No sé por qué no se ve. Claro, que está acá. Vamos a dar esto. Entonces, en la clase de ayer estamos viendo el PCA, que es el análisis de componentes principales, y partíamos de la idea de encontrar entonces, o nos quedamos en encontrar la matriz de covarianza, que es esa matriz que tiene, la matriz de covarianza está formada por la varianza en X, en el caso de dos variables, cuadrada, la varianza XY, la varianza YX y la varianza en Y de las variables que estoy definiendo por acá. Y entonces a esta matriz de covarianza, que a grosso modo lo que hace es definir o darme una idea de cómo está orientada esta elipse, que es la elipse de los datos, cuando lo descompongo en sus componentes principales, en la matriz lambda y la matriz C, entonces encuentro un nuevo espacio, columna 1, columna 2, componente principal 1 que le había llamado, componente principal 2, donde estos son vectores, columna, que definen el espacio de la variable o de las variables que estoy haciendo. Estos valores de los componentes principales, habíamos quedado que van a tener la orientación que yo estaba buscando de estas, que son las diagonales, perdón, las directrices, no, los ejes, perdón, de mi elipse, y los valores de lambda están asociados con la cantidad de información que es capaz de describir cada uno de los ejes. Si yo encuentro entonces este par de vectores, que son vectores ortogonales entre sí, que describen a los datos, entonces podría tener una descripción de los datos y poder entonces también resumir la información que tienen los datos usando la diagonal principal para poder hacer ello. Si tengo, voy a expandir un poco más, si tengo entonces un conjunto de datos que están expandidos o que tienen más de dos variables, por ejemplo un volumen, que en este caso tengo datos en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces los datos, al igual que en el caso de 2 dimensiones, van a estar distribuidos por en alguna región de este hiperplano. Va a haber ahora es una elipsoide que está en 3 dimensiones, y lo que me va a dar los componentes principales son los ejes de la elipsoide en esa tercera dimensión, donde se están distribuyendo o que le da la orientación a todos los datos. Hay que recordar que la matriz de covarianza se estima quitando la media a todos los datos. En el ejemplo que tengo acá, los datos parten sin media, pero en implementaciones más en forma hay que primero quitar la media y después estimar la matriz de covarianza, la media de cada una de las columnas que tengo por ahí. Entonces, aquí tengo los datos, aquí hice una distribución de datos que ya tienen una forma elipsoidal, como se ve acá. Los construí en una sola matriz para tener mi matriz S, que eran las columnas, cada renglón es una observación, cada columna es uno de los ejes, y la matriz de covarianza la calculo como la traspuesta de esa matriz por ella misma dividida entre el número de puntos que tengo ahí. Entonces, calculo ahora los valores de los eigenvalores y los eigenvectores, donde en esta definición que tengo de Python, W hace referencia a los valores de lambda, o sea, cada uno de los lambda cis, y el valor de E hace referencia a los eigenvectores que estoy definiendo por acá. Entonces, los eigenvectores, voy a tener aquí eigenvector 1, componente 1, eigenvector 1, componente 2, eigenvector 2, componente 1, eigenvector 2, componente 2. Que está acá. Aquí lo puse al revés. Esto es 1, siguiendo la anotación como debe ser. Este es 1, 1, este es 2, 2, y esta es primer renglón, segunda columna, segundo renglón, primera columna. Entonces, el segundo índice es el que se referencia el número de componente. Se estiman los valores tanto de los eigenvectores como de los eigenvalores, y observamos que en este caso, déjenme graficarlo o ponerlo en un plano, esos vectores son ortogonales. Entonces, el primer vector, que es el punto menos punto 29
Menos 0.36 es un vector que tiene esta orientación, y aquí está punto 29, entonces, y aquí está punto 36, tendrá esta orientación que está acá. El otro vector tiene las orientaciones en 90 grados y por eso tiene los mismos valores de componentes, pero en posiciones opuestas y con un cambio de signo. Dejen ponerlo como se debe acá. Entonces el otro tiene menos 0.36, o sea, va a estar por acá, y tiene el valor de menos 0.29, que es para acá. Entonces el otro hay un vector, está aquí y está a 90 grados. ¿Cómo sé que está a 90 grados? Bueno, puedo hacerlo con unos vectores que son un poco más sencillos. Para revisar que esos son 90 grados y por qué esos componentes están justamente a 90 grados. Voy a formar un vector, el vector que está a 45 grados y que tiene coordenadas 1,1 para poder definirlo acá. Entonces, este vector lo puedo ver como el 1, 1, y el vector, bueno, existen dos vectores que son ortogonales a él, el vector que va para acá o el vector que va para acá. Entonces, si roto o si observo este vector, que es el que necesito, tiene en el eje de las X el componente en Y, menos 1 con un signo negativo, y en el componente de las Y no cambian los valores, que es el 1. Tengo menos 1, tengo 1 para acá. En el otro lado tengo también ese mismo vector y entonces lo que hago es lo opuesto. Tengo 1 acá y tengo un menos 1 de este lado. Si le pongo cualquier número, por ejemplo, déjenme poner otro espacio, aquí tengo un vector que tiene coordenadas A, tiene valores de B, lo que hago es invertir los valores. Entonces aquí, si aquí tengo B, entonces aquí voy a tener el valor de B en este lado, acá. Esto va a valer B y esto va a valer A, pero este B va a ser menos B, para que sea 90 grados y esté rotado el vector. Entonces así puedo construir el vector rotado. Por eso, entonces, en este caso, este segundo vector es una versión rotada del primero y por eso la definición son ortogonales. Si hacemos el producto interior entre estos dos, que están por acá, este tiene A, B y va a multiplicar a B menos A. Entonces, este por este va a ser AB, este por este menos AB, esto 0, y comprobamos que entonces son ortogonales esos dos vectores que estoy definiendo acá. Solamente quiero ver, aquí estaba viendo el primer vector y aquí ya construyo justo con la regla que había escrito la clase pasada. Yo sé que la posición o estos vectores que estoy colocando acá sería E1, 1, voy a quitar la coma y es 1, 1, E2, 1, si lo multiplico por XY, tendría que ser entonces E1, 1X más E2, 1Y, tiene que ser igual a 0, y entonces de aquí puedo despejar mi valor o mi recta, que es Y es igual a E1, 1X sobre E2, 1, y se acabó, donde este término es la pendiente de mi vector, que es justamente lo que estoy haciendo acá. E1, 1 entre E0, 1 multiplicado por X, y luego tengo los otros elementos que multiplican también a los valores de X. Estoy haciendo un espaciamiento en esta variable nueva que se llama XX de menos 15 a 15 y proyectando las líneas que cruzan esos números que están ahí. Como habíamos predicho, o como estábamos buscando, mejor dicho, los vectores o esas líneas que estoy trazando sobre esos vectores están formando ahora los ejes de la elipsoide que podemos observar acá y que contienen a la mayor parte de los datos o de la información que tengo definida para mi conjunto de datos. Como esta es una matriz de proyección, entonces si yo proyecto los datos sobre esta matriz, ahora los datos ya no van a estar en estas orientaciones originales, sino van a estar proyectados sobre los vectores que generan, déjenme ponerlos acá, sobre estos vectores que están acá,
de la elipsoide que forma el conjunto de datos, y sobre esa elipsoide los datos ya no están correlacionados. Los datos, como vimos en el ejemplo ayer, si aquí tengo mi elipsoide, aquí tengo mis vectores de proyección. Al proyectar los datos sobre esto, lo que estoy haciendo es transformar el espacio donde están originalmente y moverlos a que esta sea mi nueva X y Y de mi plano, o la descripción de mis vectores base para el conjunto de datos en total. Si yo observo los datos así de lado, como estoy viendo esta elipsoide, entonces los datos ya no están correlacionados porque la elipse está acostada, o bien puede estar en forma vertical, y entonces ya no hay correlación de los datos. Esa correlación o esa proyección es hacer el producto interior entre el valor o los valores de la matriz por los valores de los eigenvectores, que son la proyección ortogonal de los datos. Entonces los grafico, y ahora grafico otra vez en este nuevo espacio. Observen cómo que es el eje mayor, es el eje que es el vertical en este caso, y entonces los datos están completamente parados aquí y sin correlaciones ahora de las funciones. Si vuelvo a calcular la matriz de correlación, pues entonces tendré una matriz diagonal, la matriz de covarianza, tendré una matriz diagonal donde solamente tengo los valores de las varianzas en X y de las varianzas en el nuevo Y, porque ya no son X y Y, sino es un nuevo valor de X y son nuevos ejes, básicamente. Son estos ejes que están acá definidos. Entonces ahora lo que hago es, si ya los roté, ya no hay correlación, y ahora los voy a escalar para hacer que sean completamente descorrelacionados y convertir esa elipse ahora en un círculo de puntos donde ya no hay correlaciones entre sí. Al primer vector, que es el primer eje, lo divido entre la raíz cuadrada de su eigenvalor. Al segundo lo divido también propiamente entre la raíz cuadrada de su eigenvalor, y grafico los nuevos puntos, y entonces ahora sí, mis datos están perfectamente descorrelacionados o decorrelacionados y forman algo que se parece a una elipse, pero a un círculo, como podemos ver acá. Puedo cambiar estas propiedades. En lugar de ponerle aquí un 2, voy a ponerle aquí un, no sé, 1.3 para inclinar un poco menos estos datos, para que se vean menos inclinados. Son nuevos datos. Construyo mi matriz, construyo la matriz de covarianza, calculo los eigenvectores y eigenvalores. Otra vez, estos eigenvectores, como son ortogonales, pues entonces si solo son dos, puedo observar que efectivamente son ortogonales, son los mismos en posiciones opuestas, y uno de ellos va en valor negativo. Era menos, aquí es menos, pues ya está. Siendo entonces ortogonal, no es problema. Este es el nuevo vector, y otra vez grafico los datos con esta nueva ubicación que está orientada con la nueva orientación de los propios datos. Los descorrelaciono, la matriz está en vertical, y vuelvo a calcular estas posiciones. También puede ser el sentido opuesto, ¿no? Entonces ahora íbamos en 1.3 y ahora voy a poner menos 1.3. Ahora están anticorrelacionados los datos, es decir, cuando una variable crece, la otra va para abajo. Ahora la orientación es hacia abajo. Vectores, calculo. Otra vez, ahí están ortogonales mis vectores. Proyecto, y tengo otra vez esta que está aquí. De hecho, esta diagonal principal va a ser la diagonal del ajuste de mínimos cuadrados de mis datos, con un ajuste en términos de una recta. Proyecto y proyecto finalmente. Entonces, listo. Están mis datos descorrelacionados, y puedo ver que efectivamente estos valores que sacan los eigenvectores corresponden a los componentes principales de mi información o de los datos que están acá. Siendo así, entonces lo que dicen, y vamos a ver un poco más adelante, este eje principal es el que tiene la mayor cantidad de información, porque en estos valores o alrededor de estos datos hay muy poca información, porque está muy acotado o muy pegado los valores ahí. ¿Cómo puedo observar eso o disminuir esa correlación? Por ejemplo, si aquí le bajo el valor de la varianza de los datos
para hacer que se peguen más a la recta. Cateno, estimo. Ahora fíjense cómo la diferencia entre los valores de lambda que están acá, una mide 66 así, prácticamente, y el otro mide 0.48. Significa que este segundo eigenvector, que es el eigenvector que va en diagonal negativa, es el que tiene la mayor cantidad de información de los datos. Fico, y básicamente puedo decir que los datos se mueven sobre esta diagonal que está acá. Casi puedo ignorar a la otra diagonal que tengo en el otro sentido de la información. ¿Ven? Como los datos quedan prácticamente sobre esta línea, que sería el componente principal, y la varianza, o si calculo, déjenme poner aquí una estimación un poco a mano para estos datos. Si yo calculo el histograma sobre el valor de X, entonces el histograma de estos datos originales se verían algo así. Lo voy a pintar por acá. Tengo muy pocos valores, suben mucho, suben por acá, bajan por acá y se va así. Esta sería como mi estimación del histograma. Si yo me muevo, voy a poner el histograma por acá. Este era el histograma original. Ahora el histograma sobre el eje del componente principal se vería algo así. Y entonces este histograma y este histograma son prácticamente el mismo o muy similares, y de hecho este segundo histograma es el que concentra la mayor cantidad de información, o sobre el cual se dispersan más los datos. Por eso dice que tiene una mayor cantidad de información sobre ese eje principal que tengo ahí para los datos. Bueno, ya. Vamos a avanzar a otro tema. Esto quedaba pendiente del PCA. Y déjenme pausar esto.